Muy buenas, hoy traigo al canal una pieza de Manufacturas Muela que a mí personalmente me gusta mucho y se trata del 4410-NL. Es un cuchillo que pasó sin pena ni gloria por el catálogo de la Casa Muela, pero que personalmente me parece que tiene muchas virtudes, muy pocos defectos y que creo que con pequeñas modificaciones podría ser un auténtico pelotazo cuchillero. Tiene un peso del conjunto de funda y cuchillo de 178 gramos y el cuchillo solo pesa 129 gramos. La funda está hecha en cuero, como veis, en cuero color marrón, con un pasacintos que va cosido por la propia costura de la funda, es decir, no es una costura independiente para ese pasacintos, sino que es la misma costura de los laterales la que sujeta todo el conjunto. Me gusta porque no tiene ningún tipo de trabilla y sujeta el cuchillo por fricción, con un estilo que me recuerda mucho a las fundas de los cuchillos nórdicos, pero la verdad es que está muy bien rematada y es de las pocas fundas de cuero que me parece que es perfecta. O sea, no le puedo poner ni una sola pega, básicamente porque hace todo lo que tiene que hacer una funda, que es proteger el cuchillo. Tiene unas buenas costillas en ambos lados, aunque parezca que es ambidiestra, sí es cierto que, bueno, pues queda mejor cuando está colocada en su posición para diestros. El cuchillo entra en las dos posiciones, pero queda mejor ubicado, con algo más de retención en esta posición que en la que podríamos utilizar si fuésemos zurdos. No obstante, funcionan en ambos casos, no hay ningún problema. Tiene el logo de Manufacturas Muela, como veis, y el pasacintos es bastante amplio y permite colocarlo en cualquier tipo de cinturón. Los bordes bien rematados, la costura bien hecha, no tiene ningún remache para rematarla, pero tampoco es un problema porque la verdad es que está muy bien fabricada. La retención es buena, sacar y meter el cuchillo es bastante sencillo y voy a apartar ya la funda y vamos a hablar del cuchillo en sí. Ya veis que la funda pues, es sencillita, a más no poder, pero que funciona perfectamente. El hecho de que no tenga ningún tipo de corchete y que puedas meter y sacar el cuchillo hace que sea muy cómoda de usar. Y luego el cuchillo es de unas líneas, la verdad es que súper sencillas. Tiene un mango de madera de palo violeta o palisandro, no africano, que se usa ese tipo de madera sobre todo en palos de billar, en ese tipo de historias, en puentes de guitarra. En este caso se ha utilizado para el mango del cuchillo y se le ha colocado unos remaches, en este caso en latón, y un tubo que podéis ver aquí, que también es un hueco para cordón fiador en latón. De las pocas cosas que le puedo echar en cara a esta pieza es que el mango es de madera, la funda es de cuero, yo soy más de materiales sintéticos, pero bueno, me habría gustado también, fuera parte de eso, que entra dentro de las preferencias personales de cada uno, el veteado, la verdad es que está bien, es un veteado bonito, es el de este palo violeta o este palisandro, pero me habría gustado que el mango, la madera en sí, hubiese llegado más arriba, más cerca del filo. ¿Por qué? Pues porque sí es cierto que la mano se siente cómoda en él, pero si hubiese llegado un poco más adelante habría sido mejor. Las dimensiones del cuchillo son de 21 centímetros totales. De esos 21 centímetros, 10 centímetros y medio son de mango, y me refiero a la madera, y luego tiene 10,2 centímetros de hoja. De esos 10,2 centímetros de hoja, 9 son de filo útil. Si hubiesen subido un centímetro más hacia arriba esa madera, habríamos tenido un mango de 11 centímetros y medio y una hoja de 9 centímetros y medio aproximadamente. Habría sido un ratio un poquito mejor y hubiésemos tenido un poquito más de comodidad en esta zona de aquí. El mango está bien perfilado, los remates del cuchillo son buenos. Sí es cierto que por temas de humedad, si os fijáis, veis ahí que se puede ver un poco de brillo del acero. Bueno, pues la madera es un material natural y digamos que se dilata y se contrae en función de la humedad ambiente. Eso hace que a veces tengamos un pequeño reborde entre el acero y la madera y en otras ocasiones no suceda eso. Eso, bueno, pasa con la madera en prácticamente con todas, salvo las que estén estabilizadas o las que sean maderas tropicales que tienen muy poca variación en cuanto a su volumen en ese sentido. La verdad es que es un material que sí que es cierto que es muy bonito por el veteado, pero que tiene una serie de inconvenientes. También conviene de vez en cuando nutrirlo, igual que el cuero. Este cuero estaba bastante reseco, la verdad es que hacía tiempo que no usaba esta pieza y he tenido que darle un poco de crema a la funda para nutrirla un poco. Son piezas que requieren de un mínimo cuidado para poder seguir dando servicio en condiciones. Existió también una versión de este cuchillo que era el 4410-A, que era con asta de ciervo en el mango. A mí personalmente la asta de ciervo no me gusta nada y prefiero bastante más la madera que el asta de ciervo, pero bueno, que sepáis que existe también con asta de ciervo. En cuanto a la hoja, es una hoja
con un drop point. En este caso, como veis, pone molibdeno vanadio Made in Spain, es de acero 420 MOVA, también llamado 1.4116 o también conocido como X50 cromo molibdeno vanadio 15. Tiene una dureza entre 56 y 58 HRC, un grosor de lomo de 4 milímetros, que se dice pronto, y tiene 23 milímetros en la zona más ancha de pala, diríamos. Tiene una muesca española para facilitar el reafilado y el agarre es cómodo, tiene esta dactilera larga y esta curva y esta pequeña caída que veis aquí. De esa manera, cuando tú lo coges, veis que se acomoda perfectamente la mano. Es una manera diferente de buscar una ergonomía. En vez de buscar un volumen central en cuanto al perfil del mango, lo que han hecho ha sido hacer una muesca y una pequeña protuberancia en la que encajar ese hueco entre los dedos y que tenga un agarre muy seguro. Si os fijáis, cuando cierro la mano alrededor del mango en esa posición, el filo queda muy pegado a la mano y permite cortes muy precisos. El ángulo que han hecho entre el vaciado y el lomo, diríamos, es a 90 grados netos, y eso hace que cuando apoyas el dedo en él notes perfectamente esos pequeños bordes. Eso se mejora, si os fijáis, tiene un poco de brillo, dándole simplemente unas pasadas con un trozo de lija en un grano fino, por ejemplo 600, para matar un poco ese borde a 90 grados. En este caso está hecho, porque veis ese brillo en el canto, y aporta un pelín más de comodidad cuando tienes que hacer fuerza en ese pulgar para ejercer un poco más de presión en el corte. Una pieza muy cómoda, muy sencilla, estrechita de pala, que me recuerda también, igual que la funda, a muchas piezas nórdicas de trabajo que habitualmente en muchos casos prescinden totalmente de guarda. En este caso el agarre es bueno, la redención del mango es buena, gracias a esa muesca y ese volumen generado en esta sección de aquí, que lo que va a hacer es hacer que ahorquemos un poco ese mango. Es una manera diferente de conseguir un buen agarre y funciona. Una pieza que con 4 milímetros es tremendamente robusta. Tenemos un agujero confiador que personalmente utilizo para colocarle alguna rabiza decorativa como esta, porque pues bueno, no creo necesario colocarle un fiador a un cuchillo con el que no voy a machetear. Con 9 centímetros de hoja no creo que me vaya a poner a machetear con él. Una pieza que os digo que es muy robusta, incluso si os fijáis, a ver si os lo puedo enseñar, en el perfil de la punta, veis que la punta es bastante gruesa y muy robusta. Hay mucha carne en esa punta, pero también hay mucha carne detrás de ese vaciado plano. Y eso es algo que no siempre me gusta en los cuchillos industriales de casas españolas. Y es que muchas veces dejan demasiado grosor en el borde del filo antes de hacerle ese microbisel en el vaciado. Y la cuestión es que eso hace que los filos no sean tan cortantes como podrían ser. Si el vaciado hubiese sido un poquito más afinado, diríamos, dejando menos carne en esta última sección, tendríamos un borde más cortante. Por otro lado, sí es cierto que, ahí veis el perfil de la punta, es una punta bastante robusta y no es fácil que se vaya a dañar. Al final puedes tener o un cuchillo muy cortador con una punta más frágil, o un cuchillo menos cortador con una punta más robusta. En función de lo que elijas, pues el vaciado más fino te puede proporcionar un corte superior o te puede proporcionar una punta más robusta, como es el caso. Entonces al final hay que intentar promediar un poco las cosas. A mí personalmente esta pieza me habría gustado aún más cortadora. Funciona muy bien, no me puedo quejar del corte que tiene, pero sí es cierto que pues bueno, habría sido aún mejor siendo mejor cortadora. Una pieza con un grosor, ya os digo, descomunal para el perfil de cuchillo que tiene. Una pieza que desgraciadamente desapareció del catálogo y me resulta incomprensible, porque con muy pocos cambios, imaginaos este mismo cuchillo con un mango de micarta que llegase hasta aquí y con una funda en Kydex con este mismo perfil, y ofrecer esa versión en mango de madera como este, llegando un poquito más adelante la madera, con esta funda de cuero en negro, por ejemplo, o en este mismo color marrón. Y habría sido un cuchillo muy interesante, una alternativa a modelos que sí es cierto que se venden mucho de la casa Muela, pero que personalmente no tienen la sencillez y la limpieza de líneas que tiene esta, con una funda que la verdad es que funciona muy bien y que le da sopas con onda a muchas otras fundas de cuero que tiene la casa Muela. Sinceramente esta me parece una de las mejores fundas que he probado de esta marca. Una pieza que os digo que a mí personalmente me gusta mucho, que ha sido el rey de las barbacoas durante una larga temporada, y una pieza muy disfrutable en el campo. El peso a la hora de llevarlo al monte también es determinante, porque no llega el conjunto de funda y cuchillo a los 180 gramos, se quedan 178 gramos. Es una pieza que funciona muy bien con un peso contenido y que en menos de 200 gramos tienes un cuchillo con 4 milímetros de grosor. Es algo a tener en cuenta. Luego, si os fijáis, en el momento en que comienza el vaciado, ese grosor va decreciendo progresivamente
hasta la punta, pero aún así, ya os he comentado antes que hay mucha masa en esa hoja. Es una pieza muy robusta, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño que posee. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pequeña joya que desapareció del catálogo de Muela, una auténtica desgracia para mí, porque creo que si hubiesen evolucionado este modelo habría llegado muy lejos. Sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.